Sí, 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 el mío se oía. Yo a las 12:15 tengo una Sí, reunión sí, que... sí. Pues si os parece empezamos ya, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, en primer lugar, a la Academia de Televisión por ofrecerme moderar esta mesa. Creo que ya es el tercer o cuarto año que estoy moderando estas mesas y la verdad que siempre es una actividad muy, muy entretenida. Por supuesto, a Fundación SGAE por darnos la oportunidad de hacer estas mesas aquí en el Palacio de Longoria, que siempre es un sitio precioso para hacer estos eventos, y también al Ministerio de Cultura, que también es entidad patrocinadora también de estos encuentros como parte de su convenio de colaboración con la Academia de Televisión, y también a los 6 participantes en esta mesa redonda, que como podéis ver es bastante populosa, y que tiene una serie de características muy particulares. La primera es, como he podido comprobar, esta es la categoría de dirección. El jueves por la mañana será la categoría de guión, algunos repetirán, otros no. Es verdad que esta mesa, al tratarse de dirección, desafortunadamente varias de las personas directoras de los diferentes proyectos no pueden estar con nosotros hoy porque están rodando, lo cual es evidente que la categoría de dirección, pues en este contexto actual de producción en España, cuando además se tiene la oportunidad de contar con tantos buenos directores y directoras, pues es bastante complicado poder juntarlas. Pero es verdad que a eso, y en este sentido, pues hay representantes de plataformas, productoras, etcétera, etcétera, que pues también nos van a poder dar su punto de vista, desde el punto de vista también de su relación con la dirección, y por tanto pues todo, digamos, el cariño, el reconocimiento a las personas que han sido las que han hecho la dirección y no pueden estar aquí hoy con nosotros. Pero luego es verdad que hay una segunda característica que llevo un par de días pensando en ello, porque no tengo claro que sea la primera vez que ocurre, pero es muy posible que lo sea. Es verdad que este año una de las características es que los proyectos que están nominados en general tienen muy pocos capítulos, y se ha producido algo que no suele ser tan común en la ficción televisiva, y es que una persona es la encargada de dirigir todos los capítulos. Es verdad que en el caso de Félix sí que hay un par de capítulos donde tiene un condirector, y creo que Javier, creo que había una persona también de apoyo, pero no sé si, porque creo que en los créditos no figura. No, la dirigí yo entera. Entera, correcto. Lo cual pues es una característica bastante llamativa, es decir, que Quique Maillo dirigió todos los capítulos de Dos Tumbas, que Javier ha dirigido todos los capítulos de Mariliendre, que Félix ha dirigido todos los capítulos, Félix Sabroso ha dirigido todos los capítulos de Furia, y ahora ya nos miro a... No, Enrique ha dirigido todos. Enrique ha dirigido todos, Elena Trapé ha dirigido todos, y Alauda Ruiz de Azúa ha dirigido todos los de Querer, los de Celeste y los de Cuando nadie nos ve. Lo cual es una cosa llamativa, porque es verdad que antes era mucho más fácil organizar esta mesa, porque normalmente había como varias personas que se alternaban en la dirección. Y esto sí que me parece que es una cosa que no ha ocurrido nunca, al menos he estado mirando nominaciones de otros años y siempre había equipos, y que me parece que es un cambio de paradigma bastante llamativo dentro del desarrollo de proyectos audiovisuales en España. Ya sea porque, por un lado, las series pues tienen menos capítulos, es verdad que hay un par de series que tienen 8, pero hay algunas de 4, hay otras de 3, es decir, se están poniendo hacia estructuras con muchos menos capítulos, lo cual también es una característica llamativa del momento actual, y también porque esta transformación de la industria de la creación de ficción en España está produciendo una integración cada vez mayor también con el ejercicio del oficio de la dirección de cine, y por tanto pues cada vez es más común tener personas que están combinando la dirección de cine con la dirección de series de televisión, y que en algunos casos incluso tienen digamos el arrojo, y yo diría que la fortaleza mental y física como para poder dirigir todos los capítulos de una serie de televisión, que a mí os tengo que decir que por digamos el esfuerzo que exige dirigir una serie de televisión de ya 3 capítulos o 4 ya es durísimo. Imaginaros los que han tenido que dirigir 8 capítulos. Me parece que es un ejercicio de planificación y de fortaleza, pero también un rasgo de autoría de la nueva ficción
seriada española que se está produciendo ahora, que me parece bastante llamativa. Y en este sentido, me parece que estos series se están marcando también con estas nominaciones como un cambio de paradigma. Antes de hacer como, digamos, algunos temas transversales, aunque esto que acabo de decir, si os parece interesante, lo podéis comentar, y si no, no, podemos correr un tupido velo, o como decía una amiga mía de la universidad, un estúpido velo. Sí que os quería, digamos, que nos podéis contar un poco, cada una de las personas que estéis aquí, vuestra aproximación, cuál es un poco el origen de este proyecto. Si sois directores, pues vuestra aproximación desde el punto de vista de la dirección, y si no, pues porque os parece que la persona que se hace cargo de la dirección pues será la persona adecuada y que ha aportado un poco en este sentido. Si os parece, empezamos con Susana Herrera de Buen Día Estudio /Movistar Movistar. Con todo mi cariño sí. al equipo. Que en este caso sí que, si nos podéis contar un poco sobre qué significa para vosotros este proyecto de Querer, qué significa trabajar con Alauda Ruiz de Azúa, que también también estaba desarrollando en ese momento Los Domingos, la película, que finalmente también ganó más o menos, ¿no? Casi coincidente, ¿no? No, un poquito posterior, sí. ¿Y cuál es vuestra aproximación un poco a este proyecto desde el punto de vista de la propia autoría, ¿no? del proyecto en manos de Alauda? O sea, a mí es un proyecto que me ha servido muchas veces de ejemplo, pensando en lo que me preguntas, de ejemplo de lo que a veces ocurre en televisión y que no es fácil de explicar si no tienes ejemplos que poner, que es la colaboración y la autoría, porque tiene muchísimo de autoría, pero desde un sitio de colaboración en equipo que me parece difícil de encontrar y que en este caso es yo lo he vivido como especialmente ejemplar, porque todo el proceso, esta idea no viene de Alauda, viene de los productores y viene de una comida en la que se habla de varios proyectos, donde esa idea cuaja en la conversación y se pone en marcha, y parte de la puesta en marcha de vamos a hacerlo es buscar a alguien que se encargue de contar eso, alguien con quien en la conversación los productores, por lo que a mí me transmitieron, hablaron con varias personas, no muchas, y enseguida tuvieron claro que era Alauda. Alauda además venía de dirigir mucha publicidad. Yo lo primero, mi descubrimiento de Alauda fue en los 2000, con los cortometrajes, que también me parece algo relevante, porque mucha de la gente que en los 2000-2010 estaba haciendo cortometrajes ahora son los directores y directoras con los que trabajamos habitualmente, y fue una cantera increíble. Y poder trabajar con ella después de tanto tiempo, de meterla en listas de propuesta, para mí fue una alegría, y luego una alegría el cómo se hace cargo de esa idea y la hace suya, siendo algo más de equipo, y cómo consigue hacer equipo con los dos guionistas, con Julia de Castro y con Edu Sola, que hasta donde yo sé es la primera vez que he trabajado con ellos, pero yo cuando les conocí me dio la sensación de que llevan muchos años trabajando juntos, porque habían hecho mucho equipo. Y a partir de ahí la construcción de todo lo que hubo detrás a nosotros, a pesar de haber arrancado con el concepto, nos llegó la serie, el primer material que nos llegó ya estaba muy hecho, y Alauda es alguien extremadamente brillante y trabajadora, entonces tuvo muy rápido, muy claro lo que quería hacer. Y es verdad que el concepto nos permitía tener mucha libertad en algunos aspectos, porque nos lo decimos mucho, que para conseguir a la hora de tomar decisiones de qué series hacer, algo muy importante es que sean fácilmente comunicables. Y el concepto era tan potente y tan fácil de contar en una sinopsis corta, que en todo lo demás era más fácil tener como libertad en toma de decisiones de casting y de otras cosas. Entonces fue muy fácil. Pero lo relevante es lo fácil que fue trabajar con alguien que tiene una autoría fuerte y sin embargo trabaja muy bien en equipo. O sea, concibe los proyectos como algo no propio suyo únicamente, sino como un trabajo de muchos. Alejandro Flores, en este caso de 100 balas,
representando a Celeste. Elena Trapé, la verdad que está rodando, ha hecho lo posible y lo imposible para intentar cambiar el rodaje que tenía para poder estar, pero no ha podido ser. En este sentido, sí que tienen una cierta relación Alauda y Elena, en el sentido de que ambas son mujeres del Festival de Málaga, en el sentido que han hecho películas que han ganado el Festival de Málaga, y el Festival de Málaga ha sido también una gran plataforma de lanzamiento. Y en este sentido, ¿cómo os aproximáis desde el punto de vista de la producción a un proyecto tan particular como es Celeste, que por momentos es una comedia, que por momentos es un drama durísimo, y que en este caso pues hay una relación que yo ya me llamaría, en el buen sentido, ya casi simbiótica, entre Diego San José, el creador, y showrunner, y con Elena, que también se ha prolongado, digamos, en Yakarta, ¿no? Sí, es verdad, Elena está rodando ahora mismo, lo cual que estén rodando los directores, o como decía hace un poco Félix, que se había pasado el fin de semana trabajando, pues yo creo que es bueno para todos, es bueno para la industria. Y decía ahora Susana, conceptos fáciles de transmitir, yo creo que no era el caso que teníamos con Celeste, porque claro, hay que ponerse en Celeste antes de que existiese Celeste. Una inspectora de Hacienda era un tema, bueno, pues sale de la cabeza de Diego San José, que es, la verdad es que es una experiencia cada vez que Diego nos dice, os tengo que contar una historia nueva, porque bueno, siempre sorprende. Elena, ya conocíamos su trabajo pues en series como Elena había estado en Élite, ha trabajado en Rapa, y bueno, es cierto, como dices, Conchi, que esa forma de trabajar juntos de Diego y Elena es uno de los aspectos que yo creo que hay que destacar de Celeste como experiencia. Es muy interesante ver cómo se retroalimentan uno a otro, es decir, cuando Diego escribe, cómo consulta las cosas con Elena, y luego en el rodaje es muy interesante ver cómo es el papel de Elena, que es la directora, y cómo Diego sabe colocarse en su sitio, ejercer el papel de showrunner, respetando el trabajo de la directora, y bueno, el resultado no podemos estar más contentos, no solo por Celeste, también por Yakarta. Están ahora en la escritura de Celeste 2, y la verdad es que si alguien tiene la oportunidad alguna vez de pasar por rodaje de Celeste y verles funcionar juntos, es toda una experiencia. Han encajado muy bien, se han hecho muy amigos, y Elena no quiere escribir y Diego no quiere saber nada de la dirección, y yo creo que eso es una ventaja que tienen ambos. Más allá de eso, Elena es una persona es una directora muy calmada, que los actores, actrices que trabajan con ella siempre dicen que sabe transmitir muy bien lo que quiere, genera muchos recursos en rodaje, lo cual luego pues da mucha riqueza a la hora de entrar en la sala de edición, y además es una persona súper agradable, con lo cual pues poco más se puede pedir de esto, ¿no? Pero sí, como dices, lo destacable de una producción como Celeste desde el punto de vista de la dirección es esa combinación que hace con Diego como showrunner. Luego seguiremos profundizando, pero sí, seguir un poco la ronda, siguiendo más o menos un poco este orden. José María Caro, de HBO Max. Son las 10, claro, son las 11:02, lo mismo cuando termine la mesa ha vuelto a cambiar el nombre, pero de momento, gracias, HBO Max. Es verdad que tú también tienes vinculación con Furia, pero como tenemos la suerte de que... Se lo dejamos a Félix. Sí, yo voy a ser el primero que hable de mí mismo en primera persona. Voy a quedar súper egocéntrico. No, pero está bien. Pero en este caso viene representando también un poco el trabajo que hizo Enrique Urbizu, Cuando nadie nos ve. Un poco la misma pregunta. Es verdad que Enrique es una personalidad muy interesante, porque es como un director de antiguo cuño. Creo que algunos de los que estáis aquí habéis trabajado también con él, particularmente Susana. Era un director de cine muy de pata negra, que es verdad que en los últimos años pues ha ido encadenando estupendísimos trabajos en televisión, porque es un gran rodador. A mí me dijo un día, he tenido la oportunidad de conocerle un poquito por el trabajo en la universidad,
y me dijo que un día se había puesto a contar cuántos días había estado rodando en su vida, que le parecían muy pocos y que casi los días que no había estado rodando le parecían que eran días perdidos, ¿no? Lo cual te explica verdaderamente lo que es un director o directora, que realmente los días que se siente vivo y se siente bien son los días que ha estado rodando, ¿no? Y en este sentido, pues un poco qué significa también para vosotros poner en marcha este proyecto con Enrique. Es una adaptación literaria, una novela de Sergio Sarria, con un estupendísimo también equipo de adaptadores liderados por Dani Corpas. Pero qué significa, digamos, retomar un poco digamos, este modelo de adaptación con un director de cine y con una aproximación visual tan potente y tan interesante siempre como la que aporta Enrique Urbizu. Ante todo decirte que efectivamente Enrique lo que dice siempre es que él se quiere morir rodando y que y a mí me lo he verbalizado muchas veces, es decir, para él un día que no esté rodando es un día perdido, totalmente, o sea, lo cual es maravilloso. A ver, Enrique, esto es un proyecto que nace de la novela, como bien dices, y a partir de ahí empezamos a trabajar una serie de guiones. Enrique entra un poquito más tarde en el proceso y también entra por una razón fundamental, que es que creemos que era la persona adecuada para liderar ese proyecto. Estamos hablando de un proyecto que nosotros lo consideramos o lo llamamos, en vez de un thriller, un crimen-drama, porque mezcla las dos cosas, mezcla la parte de thriller en el tema del crimen, pero al mismo tiempo es muy importante trabajar los personajes, que es como la marca también, o el elemento diferenciador o una marca clara de la casa de HBO. Y Enrique era la persona adecuada para hacer eso, creemos. Aparte, para mí, en mi humilde opinión, Enrique es uno de los mejores, si no el mejor narrador de thriller de este país, o sea, lo ha demostrado con todas sus películas, y tiene, como bien dices, un carácter potente que se retransmite y se visualiza en la pantalla, lo cual nos vino muy bien. Enrique tomó el proyecto como propio y de hecho lo hizo absolutamente propio y lo trabajó de una forma muy peculiar. A ver, antes hablábamos que estabais comentando que trabajaba mucho con los guiones, entonces Enrique se metió directamente también a trabajar de una forma en los guiones y a la hora de rodarlo, a diferencia de lo que decía Alex antes, Enrique es una persona que tiene muy claro lo que quiere, entonces realmente rueda lo que va a estar en montaje. Muchas veces nos pasaba a nosotros decir, Enrique, ¿no tendrás aquí un planito más y tal? Y decía, no, está lo que yo quiero que esté. Entonces esa conversación siempre ha sido también, no ha sido la más fácil del mundo, como es Enrique, pero sí que ha sido maravillosa, porque veías una visión, y para nosotros lo que era fundamental era encontrar la visión de ese director y apoyarle siempre para que la pudiera tener delante de la cámara y pudiera hacerla. Yo creo que la personalidad de Enrique se ve en la serie, ha hecho un cambio, yo creo, en mi opinión también, a diferencia de otras series, otras películas anteriores. Yo creo que esta serie tiene un elemento fundamental, los que la habéis visto sabéis que tiene 3 capítulos en el que trabaja mucho, empieza a narrar el thriller y empieza a profundizar en los personajes, tiene 4 capítulos, perdón, llegamos a un capítulo 5 en el que realmente hace un giro total la historia y, a diferencia de otros thrillers, como espectadores ahora vamos por delante de nuestros personajes, con lo cual está estructurado de una forma que ahí Enrique yo creo que ha dado la clave. O sea, yo creo que el trabajo de Enrique aquí es maravilloso y nuestro trabajo fue siempre apoyarle en todo lo que podíamos para que él se sintiera cómodo y pudiera hacer un proyecto lo más suyo posible. Bueno, Félix, tú vienes a hablar de tu libro, de tu... ¿Puedo hablar en tercera persona? Puede hablar en tercera persona o como quieras. No me va a salir. Pero es verdad que me parecía que este orden también era óptimo, porque aunque tú eres director de cine y, digamos, las que ya tenemos una cierta edad hemos visto tus películas, y en particular, bueno, yo soy fan de esa primera etapa, luego te volviste ejecutivo, te fuiste al lado oscuro, estuviste unos años también en Mediaset, sí. Luego has ido volviendo más al apartado creativo, entiendo también, porque has tenido también esas oportunidades. El mundo profesional, como sabéis, a veces es muy complicado, pero es buenísima noticia, de verdad, que estés otra vez, digamos, liderando proyectos desde el punto de vista creativo, con todo el cariño a los ejecutivos que están aquí. ¿Qué significa para ti Furia en relación, porque más allá de las conexiones, ¿no?, que hay en la propia serie, particularmente yo, porque no sé si es un homenaje o casi un auto-homenaje a los años del nudo, clasificada ese, ¿no?, que me parece muy chulo, poco, sí. Pero ¿qué significa para ti, digamos, volver a este proyecto y cómo lo afrontas tú desde el punto de vista de la dirección, teniendo en cuenta que es un caso de creador, director
que asume también una responsabilidad creativa bastante fuerte para lo que es el contexto de cómo era hace unos años, digamos, cómo se hacían series en España, ¿no? Bueno, yo tuve unos años así como complicados, intensos, en los que efectivamente estuve de jefe de contenidos en Mediaset durante unos años, porque es verdad que todos los proyectos que movía no me salían y yo ya había tocado todos los timbres y no podía volver a llamar porque ya iba a caer reiterativo. Y entonces me ofrecieron esa posibilidad y me pareció una oportunidad, primero, para seguir pagando el alquiler y segundo, para conocer los toros desde la barrera y tener una perspectiva diferente de mi oficio, y desde luego fue muy ilustrativo. Todo ese escenario en el que he estado unos años sin trabajar, luego cuando volví al mercado empecé a mover proyectos que estuvieron en fase de desarrollo en distintas plataformas, pero que no llegaron a buen puerto. Y cuando se me brindó la oportunidad de hacer esta serie, que yo la construí como un caleidoscopio de muchas cosas, porque tenía muchas cosas que contar, pues llevo un montón de años callado. Esto por un lado. Pero por otro lado también, en mis últimas películas, tanto en El tiempo de los monstruos como en La isla interior, la idea de coralidad se fue, bueno, desde Perdona Bonita se veía, pero sí que transmitir digamos, un universo en el que mezclas diferentes historias y vas construyendo a partir de distintas perspectivas una narración, se me hacía un ejercicio más interesante y más completo a la hora de eso, de jugar con perspectivas o puntos de vista o dar una imagen, digamos, más global. Entonces, de ahí nace Furia, de intentar hacer un retrato caleidoscópico de la contemporaneidad, del momento que estamos viviendo. Lo de que el tono sea satírico y tenga elementos de comedia o elementos de humor forma parte como de mi naturaleza, no solo de mi naturaleza creativa, sino de mi forma incluso de entender la realidad. O sea, siempre necesito el escapismo del humor o la ironía o la transformación de la realidad a través de la comedia para poder entenderla y sufrirla un poco menos o distanciarme un poco más. Y efectivamente hay algunos episodios dentro de Furia en los que me miro a mí mismo o en los que hago retrato o homenaje, que es el caso de la trama de Cecilia Roth, en el que lo que me apetecía sobre todo era dar una respuesta, porque la película Los años desnudos se sitúa en el momento en el que esas mujeres vivieron esa realidad, en el que se retrata el papel de las mujeres en la España de la transición y de una manera muy gráfica de las mujeres del Destape, las actrices del Destape, y esto era la resultante actual. Esto era qué pasaba con esas mujeres olvidadas o que ya llevaban muchos años sin hacer cine, no las Cantudos y las Bárbaras Rey, sino un personaje tal. Y entonces me apetecía como cerrar el círculo con ese personaje, más que repetir la jugada. ¿Y qué más quieres que te cuente? No sé, es que yo no tengo punto y aparte. No, me gustaría saber si has leído un artículo que se publicó ayer en El País sobre la furia. Sobre la furia, sí. Y que Oxford había elegido lo de rage bait como palabra como expresión del año, palabra del año. Mordida de rabia o de furia o algo así. Como algo como que es un elemento atrayente, porque es verdad que yo por diferentes motivos he tardado un poquito en ver la serie, de hecho lo conté, pero tenía un montón de gente a mi alrededor que estaba viendo la serie y le estaba encantando. Sí. ¿Tú tenías la sensación que podía ser algo cuando lo estabas haciendo, que podía tener como esa conexión con una especie de aire de los tiempos? Yo no creo que nadie escriba pensando que va a dar en la clave de que lo que está contando se va a convertir en algo. No creo que. Lo que sí pasa es que hay mucha diferencia cuando un producto de ficción, una serie, una película, tú tienes una relación muy directa con lo que quieres contar y te importa, no solo estás poniendo tu oficio al servicio de la narración, sino que además te importa lo que estás contando, te preocupa porque forma parte de tu mirada de la realidad. Ahí le das la mano a un cierto sector de gente que ve la jugada y que interpreta que lo que tú estás ofreciendo se parece a algo, a un ejercicio, digamos, honesto de contar algo que de verdad te incumbe y te preocupa, y ahí pones mucha energía. Entonces, a lo mejor eso tiene que ver, pero desde luego no tenía en perspectiva pensado que eso fuera. Es verdad que todos estamos viviendo, todos sabemos y somos muy conscientes de que estamos viviendo un momento donde la ira, la mala educación, la rabia y todo eso es una forma natural de expresión, y la gente se siente muy cómoda en las redes sociales y en todos sitios, creyendo que el golpe sobre la mesa es su propio acto de revolución o de autoafirmación, ¿no? Y
y se deja en segundo lugar a territorios como menos usados el diálogo, una confrontación más saludable, todo eso está como... Y todo eso parte mucho también del hecho de que nos empecemos a expresar con un número limitado de caracteres, que no haya tiempo para decir muchas cosas, sino que tienes que estar muy contundente y no puedes relativizar y no puedes tener una opinión un poco más amplia, o porque enseguida automáticamente necesitan etiquetarte, no solo el medio social y las redes sociales, sino incluso la clase periodística, también te etiquetan cuando tiras en una opinión hacia un sentido. Entonces todo eso hace que todo el mundo viva este momento de miedo, de desconcierto y de tal, con la sensación de que la mejor manera de expresarse es emplear tu propia violencia o tu rabia o tu golpe sobre la mesa. Y de eso va Furia, no es solo una apuesta por eso, sino una crítica a eso, porque luego los personajes que lo interpretan no son unas víctimas pasivas, forman parte de la jugada y son, bueno, igual de crueles que el sufrimiento que tienen o que la experiencia que viven. También practican la crueldad, el egoísmo, los intereses creados. Bueno, de hecho, también os recomiendo la película La Furia, con la que creo que tu serie también dialoga. Me encantó. Desde diferentes lugares. Sí. Me parece bastante interesante. Pasamos a Javier Ferreiro, que no sé si, perdona Bonita, pero Lucas me quería a mí, es un referente, pero lo parece para Mariliendre. Por tanto, tiene cierto sentido este orden que finalmente he elegido hacer. En este caso, tú eres el director y creador de Mariliendre. En tu caso, tu recorrido es formarte en guión, formarte en dirección, estar desarrollando también proyectos, dirigir también varios cortos. ¿Cómo afrontas este salto a hacer una serie de televisión y encima el reto de hacer tú todos los capítulos desde el punto de vista de la dirección? Y ya, como si eso no fuera bastante, encima un musical. Sí, bueno, claro, yo empiezo con esta idea en el 2019, que además recuerdo perfectamente el momento porque iba con mis dos socias, con Andrea Herrera y con Almudena Monzúa, en un tren hacia San Sebastián. Y yo les empecé a hablar de esta idea de una de mis mejores amigas y de cómo le había cambiado su vida, ¿no? De ser una reina del Madrid de los 2000 y de estar siempre rodeada de maricones, yo incluido, a pasar un poco al olvido, ¿no? En ese sentido. Y Andrea y Almudena me dijeron, ponte a escribir eso, empieza a desarrollar eso. Viene una pandemia por la que todo el mundo pasamos. Yo me la paso toda en casa de mis padres en Lugo y además en una situación especial porque yo justamente mi hermana muere 2 días antes de que nos confinen, entonces yo paso un luto escribiendo esta serie, empezando a desarrollar esta serie. Me conectaba con Andrea, con Almudena y nada, y empezamos a tocar puertas con el proyecto a diferentes plataformas y demás, y llegamos junto a Javier Ambros y Javier Calvo. Les gusta mucho el proyecto y se meten de lleno en él, y ahí empezamos con toda la escritura ya con Paloma Rando, con Carmena Humedes y demás. Y claro, yo era una persona que, como tú bien dices, yo sí que había estudiado guión, había estudiado dirección de ficción en la Escuela de Cine en Cuba 3 años, había hecho algún corto, pero tampoco era como que yo tuviera muchísima experiencia, ¿no? Entonces, desde producción fue todo un salto de fe, básicamente, pero porque yo siento que tanto ellos como Andrea Herrera, que es productora ejecutiva, Montse García y demás, pensaron que yo conocía muy bien la historia, que era algo que me tocaba a mí, que a mí me dolía mucho en cierto sentido, y me dijeron, pues hazlo tú todo, o sea, esos cerca de 3 meses de rodaje, pues de lleno. Y claro, es que es una comedia musical con más de 21 números musicales, con muchos personajes, actores, bailarines, grabaciones de las canciones, de los covers, ensayos de las coreografías. Entonces yo siempre digo que es una serie que sin el valor del equipo que yo tuve acompañándome, pues es que no, era imposible hacerlo. Y ahí también entra mucho la labor de producción, ¿no? De ponerte, de asesorarte, de buscarte a esas personas que te ayuden lo máximo posible. Y yo creo que es una, como decía antes, que es algo que yo conozco, que a mí de alguna forma como me dolía. Yo siempre pienso que la comedia era una buena forma para hablar de temas como eso, como
o sea, de hecho es que era un concepto también complicado porque muchísima gente no conocía el concepto de Mari Liendre, ya de buenas a primeras, ¿no? Pero además es una serie en la que tú dices, pues sí, es esta mujer rodeada todo de hombres gays, que su padre se suicida, todo con canciones pop de los 2000, y claro, la gente te miraba como, pero Dios mío de mi vida, pero ¿qué vas a hacer? Como me dijo un periodista entrevistándome, me miró y la primera pregunta que me hizo en la entrevista fue, ¿tú eres consciente de que esto podría haber salido muy mal? Y yo le dije, sí, seguramente, ¿no? Pero yo tenía muy claro lo que quería hacer. Sí que es cierto que empecé a rodar y estaba cagado porque yo recuerdo un día que metí una grúa en un chiqui park en Fuenlabrada y yo tenía un equipo de 100 personas que me miraban, pero este señor, ¿qué va a hacer aquí con la grúa en un chiqui park, ¿no? Metiendo una cámara, y yo estaba como súper seguro de que o una casa de las Carcasas en Fuencarral, ¿no? Que es decir, la calle más transitada de todo Madrid. Pero era como, ya te digo, un salto de fe, y yo tenía muy claro una visión. Yo quería honrar a esa figura que es la amiga, y quería hacer un musical sobre la amistad, y quería hablar del pop y de las cosas de reivindicar el mundo de la noche, porque está muy demonizado, pero para nosotros, para muchas de nosotras, es el espacio donde podíamos ser nosotras mismas, ¿no? Entonces yo también quería mostrar esto, quería rodar en sitios de Madrid icónico, quería llevar a la gente a Delirio, como esa primera vez, como cuenta Blanca Martínez, la protagonista, ¿no? Ella llegó a Madrid desde Jaca, Huesca, y la primera noche que estuvo en Madrid se fue a Delirio con unos gays, ¿no? Entonces yo quería hablar de todo eso, ¿no? Y también fue un proceso muy, muy intenso, ya no solo por el rodaje, por todo lo que conlleva, sino por una postproducción de sonido enorme, por un trabajo musical muy, muy grande. Y en algunos momentos yo incluso me planteaba como director de esto que estoy haciendo tiene que ver conmigo, y después me he dado cuenta de que sí. O sea, recordé cuando con 16 años me ponía mallas y hacía danza contemporánea, o sea, todo tenía como un sentido, ¿no? O sea, analizándolo en profundidad. Y sí, películas como las de Félix son una referencia, obviamente, ¿no? Las tenía muy presente, y yo, ya os digo, a mí me encanta el pop y lo reivindico muchísimo, y creo que eso me hacía feliz. Y de repente también hay un trabajo como director del equipo que te rodea, de que desde producción todo es política, y yo quería reivindicar también ciertas situaciones. O sea, yo quería mostrar un grupo de amigos con mis amigos. O sea, yo a veces veo ficciones de hombres caucásicos de 1,90 con ojos azules y son todos así. Y yo era como, es que mis amigas y mis amigos no son así, yo quiero mostrar otro tipo de personas en pantalla, ¿no? Y es muy difícil también que te dejen hacer eso. Y desde la plataforma, desde producción, desde todo, hubo muchísimo respeto a decisiones de casting en todo momento y demás. Y a la hora del equipo, también trabajar con un equipo que esté lleno de gente LGBTIQ+, y no solo frente a la pantalla, sino detrás también. Y eso era importante para generar un ambiente. Y pues es que era muy bonito de repente ver a los Eléctricos cagando los hierros y cantando a Paulina Rubio después. O sea, era muy gratificante. Ahí decías, estamos haciendo algo bien, ¿no? Claro. Hay un docu en los extras, ¿no? En A3 Player también. Sí. Con momentos, ¿no? También. Sí, en el que salgo llorando todo el rato porque es el lunes posterior a acabar de rodar un viernes, y yo tenía una depresión de caballo, básicamente. Hombre, Sí. es que es muy duro. Yo creo, me imagino, ¿no? Que tuviste que adelgazar, que estuviste, porque Sí, físicamente, o sea, simplemente viendo la serie, el esfuerzo físico que hacen los propios... Yo personalmente, a mí me gusta mucho el teatro musical, ¿vale? Lo digo por salir del armario en ese aspecto. Me encanta que salgas del armario. Sí, por eso. Entonces, que es verdad que hay gente como que te mira mal porque le dices, oye, pues me he ido, no sé, a ver un musical, ¿no? Porque me parece que es muy complicado ser intérprete de musicales, porque tienes que tener potencia dramática o vis cómica mientras estás diciendo un diálogo, mientras estás cantando y te tienes que acordar de la letra, y mientras estáis bailando. Yo, es que en serio, o sea, yo solo puedo hacer una cosa a la vez. Hacer todas esas, o sea, me parece que verdaderamente es un trabajo de interpretación muy, muy completo, y para mí el más completo y el más difícil, que es el de los intérpretes de musicales. Y en este caso me parece que hay un esfuerzo por parte de todo el reparto de la serie, que ahora quiero que hablemos específicamente un poquito de los repartos de los diferentes proyectos, que es muy meritorio, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, además es muy sacrificado, porque además cada caso era muy específico. Por ejemplo, hay una decisión que fue una decisión
como todo el mundo puede imaginar, complicada y muy reflexionada, que era que encontramos a Blanca, que era perfecta como Mariliendre, ella encarnaba todo lo que necesitábamos, pero que no cantaba tan bien, ¿no? Entonces tomamos también la decisión de utilizar otra voz, es la única que tiene una voz diferente. Yo siempre lo justificaba diciendo que no hay nada más marica en el mundo que hacer un lip sync, que hacer playback, o sea, que era también perfecto en ese sentido. Pero después, Carlos González es una potencia a la hora de cantar, Omar Ayuso canta a su manera, pero también era interesante como mezclar registros diferentes. Yo siempre digo que lo que no había que traicionar en ningún momento era la esencia de los personajes. Y el trabajo también era, o sea, yo recuerdo estar con Pablo Lluch, director musical, y vernos Wicked y analizar desde cómo estaba paneado el sonido. O sea, ha sido una labor de aprendizaje muy grande, porque hay mucho referente de musical, quizás fuera de España, pero sí está Vivo cantando, esta serie que hizo María Castro en su momento, con el mundo del karaoke y demás, Las noches de Tefía, o sea, hay ejemplos. Pero aquí de repente era llevarte a muchísimos bailarines, a una calle, un exterior de Madrid, cantando Retorciendo Palabras de Fangoria, con un queríamos subir las apuestas, y yo también quería hacer diferentes homenajes, o queríamos hacer diferentes homenajes a ciertos momentos del musical clásico, de repente irnos a hacer un tango de Chicago, pero a nuestro estilo, o sea, que sí que había como mucha apuesta, y eso para los intérpretes es fuerte. Incluso en este tango que hablo es un plano secuencia de ellos cantando y bailando con los bailarines en una casa, con la Steady también bailando con ellos, o sea que... Y muchas veces acabábamos los días de rodaje y todos se iban a ensayar de cara al número musical que teníamos. O sea, por poner un ejemplo, en una semana, por plan de rodaje, porque a veces los planes de rodaje son así, el martes tenía a Soraya, el miércoles a Chenoa y el viernes a Melody en rodaje. Claro, llega el sábado y estás o sea, el nivel de emociones después de esos 3 números musicales es fuerte, ¿no? Pero eso sí, hubo mucha preparación, pero también había como mucha ilusión de estar haciendo algo que no sabía. Omar me lo dijo un día, me dijo, no sé muy bien lo que estamos haciendo, pero confío en ti. Y le dije, pues sí, no, es verdad. Yo lo entendía, yo lo entendía. Fue después, cuando vio ya algo montado y demás, que me dijo que ya he entendido todo, o sea, a posteriori. Bueno, Omar, antes de ser actor, fue estudiante de la Carlos III, con lo cual fue mío antes que tuyo. Que quede claro, fue mío antes que tuyo. No, que le quiero muchísimo a Omar, me parece un chico estupendo. Agustín Martínez, en este caso viene representando a Quique Maillo, que está rodando en Nueva York. Sí. Realmente, como podéis ver, el audiovisual español no solamente es intenso, sino también... Yo no sé de qué se quejan los directores, están todos currando. No, yo tampoco, porque, vamos, no vienen porque están currando. O sea, no... Haciendo movidas. Imaginaros el jueves en la mesa de guionistas, que será lo contrario, todo quejas. Claro, entonces aquí no... Con cariño a los guionistas, que no me meto con ellos, que sabéis también que les quiero mucho. En este caso sí, un poco tú eres también creador de la serie, showrunner, has hecho un montón de cosas, es una serie... Eso vive cantando, que ahora cuando claro, digo, hostia, esa la hice yo. Todo el mundo tiene un pasado. Es verdad que el trabajo de sintonía con la dirección en ese sentido es importante en los proyectos, ¿no? Y sobre todo cuando en este caso además son pocos capítulos y tiene que haber una intensidad potente, visual, dramática, emocional en los proyectos. ¿Cómo afrontáis, tanto tú como el resto del equipo, incluyendo Antonio Mercero, que antes firmaba como Santos Mercero, y aquí quiero recordar siempre a Antonio Mercero, que le da el nombre a este premio? Claro, yo quiero reivindicar que sería bonito que se llevara el premio. Sí, yo lo he pensado esta mañana. El premio Antonio Mercero, podría una serie de Antonio Mercero. Claro, podría ocurrir como en los recientes Goya, donde gente que no le correspondía al Goya habló y casi se quedó con el premio. Pues un poco igual, ¿no? Que llegara Antonio y obviamente reivindicar en memoria también de su padre, que aprovecho para decir que yo tuve la oportunidad de conocerle en unos premios Talento hace muchos años, y que los premios Talento son este viernes, así que reivindicar y agradecer también a la Academia de Televisión por haberme dado ese recuerdo imborrable para mí. Pero en este sentido, ¿cómo es vuestra, un poco, cómo llegáis aquí, que hasta de primer momento, se incorpora en un momento un poquito posterior, y qué es lo que le convierte
a él, que hace thrillers también, pero que también está asociado también a géneros un poco más también arriesgados y particulares en el audiovisual español, como puede ser, digamos, la fantasía. ¿Qué os parece que es una buena decisión contar con él para Dos Tumbas? Pues es que yo creo que el proceso de Dos Tumbas tiene mucho que ver con lo que han contado ya de algunas series, ¿no? De la fortuna de encajar bien, ¿no? Que esto a veces no sucede y suele ser el desastre de muchas series, ¿no? Y es que como que entre creadores o guionistas y dirección no hay como comunicación y se rompe un poco el hilo. Y en Dos Tumbas fue súper fácil. Quique está desde el principio, o sea, es verdad que es un proyecto que surge con Toni Carrizosa y Verónica Vila San Juan, que son los productores de la serie, que nos reunimos un día y aparece la idea de Dos Tumbas, ¿no? Y de hacer una miniserie muy directa, un thriller muy a saco, que se resuelva en 3 capítulos, que viene a ser casi una peli en 3 actos esta serie, ¿no? Y desde el principio está Quique en el proyecto. Yo, cuando empiezo a desarrollarlo, luego con Antonio Mercero y con Jorge Díaz, los guiones, ya tengo una primera reunión con Quique este es el concepto de la serie, queremos ir por aquí y todo esto, ¿no? Y desde el principio hay muy buena sintonía entre los dos. Y eso yo creo que ayudó muchísimo a la hora de construir el mundo de la serie, porque creo que es ahí donde puedes patinar, ¿no? En el tono, acertar en el tono de lo que estás contando. Y ahí nos entendimos muy bien en todo ese proceso, a la hora de construir el personaje de la protagonista, de Isabel, que es una abuela, que es un personaje particular, que emprende como un viaje de venganza muy salvaje. Y yo aquí que le agradezco mogollón, luego ya viendo el resultado, ¿no? O sea, tuvimos todo este previo de preproducción que a mí me parece fundamental, de ir juntos a localizaciones, hablar mucho sobre los personajes, sobre la serie, sobre lo que queríamos conseguir, y luego ya él se lanza al rodaje, ¿no? Y me parece que es muy valiente lo que hizo con Dos Tumbas, porque es una serie en la que tiene determinadas secuencias que a lo mejor otros se habrían echado para atrás, que son muy explícitas a nivel de violencia, que a nosotros nos parecían fundamentales dentro del relato, que nos parecía que aportaban muchísimo dentro de lo que estábamos contando, porque si no, no se entendía la historia que queríamos hacer. Y creo que ahí él se lanzó. O sea, creo que una de las virtudes de Quique es que es precisamente arriesgado. O sea, que es un tipo que rueda muy bien, que tiene mucho talento rodando y que se atreve con un montón de historias muy distintas. O sea, que luego él se mete en un montón de historias que son muy diferentes y que no tiene ese valor para meterse en eso, ¿no? Y eso lo tenía en Dos Tumbas, y a mí esto me pareció como maravilloso. Y desde el principio, esto que comentabas ahora de los actores, o sea, el gran elefante, digamos, en Dos Tumbas era cómo trabajar el personaje de Kitty Mamber. O sea, cómo hacer que Kitty Mamber fuera un personaje creíble, que tú la acompañaras, y teniendo en cuenta lo complicado del arco del personaje. Y él encontró muy bien el punto, creo que conectó también muy bien con Kitty en los ensayos y en el rodaje, y con el resto de actores, y ahí funcionó muy bien esa química. Y yo creo que es un poco el ejemplo de un equipo que cada uno vamos encontrando nuestro lugar en la parte creativa, ¿sabes? Cuándo ceder el testigo al otro y cuándo vuelve, porque luego hay otra fase muy importante que es el montaje. O sea, que está toda esta parte del rodaje, de encontrar el tono, de que el material sea el bueno, pero luego hay una última parte de reescritura de toda esta historia, que es sentarte en la sala de montaje, ¿no? Y yo ahí también me pude sentar con Quique y había que fluyera la conversación, ¿sabes? Que él tuviera unas ideas y otras, que encontráramos como puntos intermedios. Creo que fue lo que hace que al final la historia termine funcionando. Por lanzar un tema común, mujeres maduras, que es característica de todos, menos en Mariliendre, ¿verdad? Que en tu caso ahí tiene otras derivadas. Yo creo que Celeste sí se vende bien, ¿no? Carmen Machi es inspectora de Hacienda, ¿no? Me parece Yo que es que estoy tiene un profundamente en concepto- desacuerdo con... O sea, nosotros nos lo contó Diego y lo entendimos en 2 líneas, que es lo que me parece... Cuando un concepto funciona, te lo explican en 2 líneas y lo pillas. Y esto lo tenía. Yo creo que es importante que lo cuente Diego. También. Diego lo hace todo mejor. ¿En qué momento tan, creo, interesante estamos en la ficción española para que actrices de una cierta edad, como se decía antes, ¿no? Mujeres de una cierta edad, sean todas las protagonistas de estos proyectos? ¿Cómo habéis afrontado eso? ¿Verdad que en el caso de Félix ya es como el acabose, porque tú que como las que las tienes a todas, y de hecho están ganando un montón de premios, acabáis de recibir 2 premios bastante potentes precisamente por
por los repartos. ¿Cómo afrontáis y qué os parece, ¿no? este momento desde el punto de vista de todas estas actrices, desde Maribel a Carmen, a Candela, no sé, todas estas actrices que están protagonizando estos proyectos? O sea, nosotros... ¿Perdón? Sí, en el caso de Querer. En Querer fue fácil, o sea, no... Recuerdo otros proyectos donde hubo una pelea, no con nadie, sino una pelea más interna para defender, por un tema de necesidades de casting, defender que una actriz tuviera la edad que tenía el personaje. O sea, pues el personaje tiene 50 y tiene que tenerlos, y cuando llegaban problemas y alguien proponía pues lo reducimos a 30, la voluntad de todo el mundo de no se reduce a 30, se mantiene en 50 y renunciamos a otras cosas porque esto es importante. Y eso nos pasó en una época en la que, incluso teniendo personajes de 30, en Hierro nos pasó cuando nos llegó el proyecto, que estaba en 30 y pensaba para otro perfil de actriz completamente diferente, y la conversación fue: subamos la edad porque no hay historias con personajes interesantes, porque no lo hace Candela, que encaja muchísimo, y ahí se desbloqueó el proyecto y salió, aunque creo que ya cuenta otra historia porque Candela luego, pero eso fue lo que yo viví en interna, vamos, fue el proceso interno de cómo. Y para cuando llegamos a Querer, mi sentimiento es que ya habíamos hecho no hubo conflicto ahí. Sí que es verdad que en el arranque, que a veces pasa, porque una de las cosas que nos ayuda, y a veces no es fácil de explicar o de entender, pero nos ayuda mucho que los actores sean populares, porque la comunicación se vuelve mucho más sencilla, porque los medios de comunicación te compran mucho más las entrevistas y los reportajes y un montón de cosas, y en este proceso de que la gente se entere de que la serie existe, eso es algo que marketing y comercial valora mucho. Y en ese proceso se habló de ¿y por qué la protagonista? Pues busquemos a alguien conocido. Y hicieron una búsqueda y volvieron y nos dijeron, nos avisamos, no, la propuesta no es la que a lo mejor alguien hubiera preferido, pero lo tenemos muy claro. Y nos enseñaron las pruebas de casting y lo entendimos, y no hubo nada de discusión sobre que tenía que ser ella. Y en este caso es verdad que en Querer reunía muchas cosas, no era conocida a nivel nacional, pero tenía muchos elementos como muy interesantes para encarnar el personaje. Es muy vasca, muy lo que representa el personaje. Entonces no hubo ni discusión ni duda, y obviamente la historia de la que era un poco como en Celeste no tenía ningún sentido que tuviera otra edad. Entonces maravilla que poder dar hueco a esas historias. Sí, porque Celeste además, precisamente el detonante es que ya se va a jubilar. Claro, sí, es evidente, el personaje de Sara Santano necesita tener esa edad porque está en unas circunstancias propias de ese momento, pero en el caso del personaje de Sara Santano yo creo que desde un principio se escribe para Carmen. Entonces, eso, cuando tengáis la mesa de guionistas, creo que es una cosa interesante, ¿no? La diferencia entre escribir para una actriz o para un actor concreto, o escribir un papel que luego ya veremos quién lo hace, ¿no? Sí que es verdad que haciendo la quiniela el lunes, pues evidentemente todos vemos que Carmen es el papel, es la actriz perfecta para ese papel. No sé si otra actriz lo hubiera hecho igual, mejor o peor, pero desde luego que solo podía ser para Carmen por eso, porque estaba concebido para ella. No, en el caso nuestro, o sea, en el caso de Maribel, yo creo que el personaje está elegido a la perfección. Es decir, primero necesitábamos una protagonista que tuviera esa edad, o sea, y era necesario, no podíamos rebajarla. O sea, necesitamos a alguien que tuviera ese bagaje detrás, esa vida, ese mundo, esa vida que le pesa durante toda la serie, esa hija. Una persona que ha intentado medrar en la Guardia Civil y no lo ha ido consiguiendo, se le ha ido poniendo trabas. Entonces era fundamental que tuviera esa edad y esas vivencias también para que le hiciera poder enfrentarse a su hija, poder enfrentarse a su suegra, cómo se enfrenta a su propio trabajo. Una persona joven no tendría ningún sentido que pudiera retomar o hacer lo que hace este personaje. Curioso que cuando hablamos con Maribel, y Maribel se enfrentó, bueno, habló con Enrique, del cual ahora mismo está enamorado y dice que quiere seguir trabajando con él hasta que se muera. Maribel venía con una idea de un personaje un poco más vivo, más echado para adelante, y ahí Enrique
supo llevársela a su terreno, supo trabajar con ella, supo rebajarla. Maribel se fió plenamente al 100% de Enrique y yo creo que el resultado es maravilloso, o sea, en el que vemos un personaje con una serie de capas, una detrás de otra, que nos muestran diferentes cosas de mujeres de esa edad, y especialmente mujeres que viven en esa zona de España. O sea, yo creo que no podía hacerlo otro personaje que no fuera de esa edad y ahora mismo ningún otro personaje que no fuera Maribel. Bueno, Félix, tú... No, como digo o sea, antes, las no tienes lo a pensé todas. como una reivindicación de decir voy a poner a un montón de mujeres maduras para reivindicar el papel de la mujer madura que está como relegada, no sé qué. No me hice todo ese estudio mental. Yo lo que sí quería era rodearme de actrices con las que yo hubiese trabajado, con las que me sintiese seguro y celebrar una especie de retorno al audiovisual con gente querida y gente con la que yo me fiara mucho de la jugada. Luego, al respecto de que los personajes tengan más edad, luego en Furia hay chicas, hay personajes jóvenes y tal, que también tienen un papel y que también se hace un retrato de los jóvenes hoy en día. Pero normalmente cuando escribo, y escribo para personajes que ya tienen grieta, ya tienen herida, ya tienen un mundo experiencial, normalmente dramáticamente da muchísimo más juego que cuando escribes para personajes más jóvenes que están más al servicio de lo que sucede y no tanto del perfil psicológico del personaje. Y a mí me gusta mucho desarrollar diálogos para perfiles humanos. Y entonces, claro, los personajes en manos de gente como Candela, Pilar Castro, Cecilia Roth o tal, pues de repente expresaban un mundo vivencial muchísimo más rico. Es verdad que, bueno, que estabas hablando, es verdad que hay una cierta relación también con ese retrato de alguno de los personajes también de Mariliendre, en el sentido, porque para los que venimos de pueblos y estamos un poco, en mi caso, un poco harta de estos discursos relacionados que Madrid es una ciudad hostil y toda esa especie de discurso en torno a la hostilidad de la ciudad, que en parte las ciudades pueden ser, las grandes ciudades pueden ser también muy hostiles, pero es verdad que sí que hay un tema un poco común de que para mucha gente es verdad que venirse a la ciudad es una liberación de esto de pueblo chico, infierno grande, ¿no? Y que creo que es una línea también un poco de diálogo que hay un poco entre las dos series. ¿Cómo llegas, Javier, un poco en este caso a este reparto y particularmente a Blanca? Por otra parte, quizás no me canta muy bien, esto de ni canta ni baila, pero no se la pierda. Totalmente, totalmente. Ese sería de hecho, justo lo repetíamos mucho eso cuando estábamos tomando la decisión de casting. Yo durante el proceso de escritura creo que coincide con el estreno de Todas las veces que nos enamoramos en Netflix. Que también está Carlos. Que también está Carlos, sí. Sí que es cierto que yo a Carlos ya lo conocía. De hecho, es la única persona que en el proceso de escritura o de desarrollo, yo un día que estaba hablando con él le dije, estoy desarrollando una serie, creo que me gustaría que hicieras un personaje. Él siempre dice después que soy la única persona que se lo ha prometido y se lo ha cumplido en la vida. Y nada, entramos como con, excepto por esto de Carlos, que sí que había una idea, era una página en blanco, pero yo había visto a Blanca. Y entonces yo tengo un termómetro en el salón de mi casa, que es mi novio, una persona que se ríe muy poco, y yo lo veía viendo a Blanca en todas las veces que nos enamoramos y estaba fascinado, y se reía todo el rato viéndola. Y además había una cosa de que el personaje de Mary Román bebe mucho de varias amigas mías, o sea, no había tampoco, como dice Félix, tampoco había una cosa como de, tiene que ser exactamente así, pero había una cosa de ser Mariliendre, de tener un cierto aspecto y demás. Y entonces Blanca encajaba muy bien en todo eso. Y sí que empezamos yo con Alejandro Gil, director de casting, empecé a ir a todos los musicales de la Gran Vía, a revisar, que además es un proceso que a mí me gusta mucho, ¿no? Yo en su momento actué, entonces como que esto me resultaba muy interesante. Y entonces hubo un momento del casting en que Alejandro y yo hablamos y dijimos, hay que llamar a Blanca. Y ya recibimos las pruebas de Blanca y aquello fue maravilloso porque apareció con un plumífero rosa y cantando pop de La Oreja de Van Gogh. Y aquello era como, vale, perfecto, pues vamos a empezar. Y sí que ya después, en las pruebas de química y demás, apareció con un maletón, se sacó un ventilador y empezó a hacer un playback de Paulina Rubio con unas mallas de leopardo. Y dije, claro, este es el camino, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y después el resto del casting, pues que hizo prueba
muchísima gente, ¿no? Carlos lo cuenta, apareció como con un bañador tanga de Borat, haciéndolo de una forma maravillosa. Genesi como con un look de James Dean, con unos vaqueros apretados, que era como, veías la prueba y decías, es que es el personaje. De repente, lo que tú tienes escrito, ves la esencia en pantalla. No es quizás lo que esperabas, que es lo mejor, porque yo creo que de este trabajo lo maravilloso de estar en rodaje es sorprenderte. Si tú vas y todo sale como tú esperabas, creo que ahí hay algo que... Y entonces viendo las pruebas de casting te sorprendían y demás. Omar, yo siempre digo que yo había visto a Omar en otras cosas y eh, de repente llorando, cantando La gata bajo la lluvia, que yo era como de decir, bueno, pues también, ¿no? Entonces sí que fue un proceso. Y después las pruebas de química. Yo siempre digo que una cosa que ayudó mucho a rodar es que fuera del rodaje hicieron una piña, ¿no? O sea, de repente empezamos a rodar por una escena del capítulo 3 y tú de repente ya no es que Blanca ya era la Mariliendre en la vida real de ellos y de todo el mundo, ¿no? Incluso mía, en algún sentido, y del equipo de rodaje. Entonces, de alguna forma, como que esa energía estaba así. Y en las escenas de improvisación o de bar en que estaban todos, pues seguían en personaje, pero tenían unas dinámicas que venían también desde fuera en ese sentido. Pero es un casting enorme. Después, claro, hay Piti Alonso, Jorge Calvo, Juanba Cucarella, o sea, toda posibilidad estaba sobre la mesa. Algo que tienen Javier Calvo y Javier Ambrosi es que pongamos todas las posibilidades sobre la mesa, después ya se verá. O, por ejemplo, algo que a mí me hacía especial ilusión, que era poner a Nina de repente en la serie, ¿no? Era como... La serie también hay mucho icono pop, hay mucho homenaje, y de repente era... Vale, la que fue directora de la Academia de OT de repente es la madre de Mary Román. De hecho, yo creo que aparte de ti mismo solo hay una persona que puede entender la serie al 100%, que es Juan Sanguino, sí, que es el único que puede entender todas las referencias oscuras, claro, a la octava gala de OT del año 2008, ¿vale? Bueno, y es que además hay muchísimo universo OT en la serie también, ¿no? O sea, desde Nina, Chenoa, Soraya, o sea, Martin también, o sea, Martin hizo el casting 3 días después de salir de la academia, ¿no? Y sí que es cierto que para ese personaje teníamos varias opciones, pero fue increíble. Llegó a la prueba de química y se puso al lado de Blanca y era como... Ahí ya no hubo duda, ¿no? En ese sentido de eso. Y también es un casting en que les hacíamos pruebas vocales, o sea, íbamos con María Arévalo, nuestra coach vocal. María les hacía hacer escalas, probábamos por si había posibilidad de aumentar rango vocal, o sea, hubo mucho trabajo detrás. Belén Martí, coreógrafa, también hacíamos pruebas de coreografía, eso. Y después todo el casting de bailarines, hubo convocatorias de casting de bailarines también. Yo he visto... Me sorprende porque ahora voy a los espectáculos de danza y siempre conozco a alguien en los elencos, ¿no? Porque era como... Casteamos a muchísima gente, incluso los bailarines les hacíamos pruebas de interpretación, o sea, había todo el mundo del teatro musical. Fue a nivel de casting también fue todo un máster buscarlo y demás. Y era eso, en conseguir la esencia, y también que hay una cosa como de darle oportunidades quizás a ciertas personas que hacía tiempo que no les daban su oportunidad, ¿no? O incluso sacar a gente de la zona de confort. Yo creo que el primer día que Mariano Peña llegó a un ensayo, él estaba... Mariano también, como Omar, creo que cuando vio el resultado entendió el trasfondo de todo, pero podía resultar complicado de entender. Me gusta esto de sacar a la gente de su zona Claro. de confort, Agustín. ¿Vosotros tenéis también esa sensación que de alguna manera esta apuesta tan extrema, ¿no? También, ¿no? Un poco gore por momentos, un poco parecido a La novia gitana, aunque sea una aproximación estética un poco distinta, pero que estabais sacando también a algunos intérpretes de esa zona de confort, porque esto era un poquito más en serio que en otros thrillers con elementos más cómicos, ¿no? Sí, aquí había poca comedia. Claro, por eso. de las tumbas. No, o sea, aquí la gran apuesta desde el principio fue Kitty. Esa fue la gran apuesta, y es verdad que esto que contaba antes, de igual que estaba aquí que Maillo desde el principio en el proyecto, cuando nos sentábamos y teníamos el titular de la serie, una abuela que emprende una venganza, todos pensamos en Kitty Mamber. Es una actriz que nos encantaba, que nos parece increíble, y que ha tenido una carrera de muchísimos secundarios, pero muy pocos protagonistas, ¿no? Y a mí se me apetecía esto que decía Félix de no, yo no quería reivindicar nada.
A mí sí me apetecía reivindicar de repente un tipo de personaje como completamente fuera de lugar en el mundo del thriller, que es una señora de 70 años, jubilada, una abuela entrañable, ¿no? Y partir desde ahí me parecía como un punto de vista que iba a aportar cosas nuevas al relato de alguna forma. Pero también me parecía un súper reto, me parecía muy, muy complicado. Y aquí vuelvo de nuevo aquí, que al trabajo de ensayos con Kitty, para que ella se convenciera. Era un personaje muy difícil a nivel de arco y a nivel físico. O sea, ella hace prácticamente el 90% de la serie está en pantalla, Kitty. Y tuvo que hacer muchísimas horas de rodaje y encima había una parte como física de tienes que matar gente. O sea, y matarlo de una manera muy, muy bestia. Entonces, claro, el papel lo recibe Kitty y lo recibe feliz de la vida. O sea, encantada de tener un personaje así con el que poder jugar y poder experimentar. Y se lanza a la aventura. Y luego es verdad que a la hora de rodearla, bueno, estoy pensando que al final nosotros desde la serie sí tuvimos muy, muy claro a Kitty. Y es la única prueba que se hizo en la serie. Pero sí que surgen como estas dudas en un momento dado. Y no necesitamos a alguien con más nombre, no necesitamos a alguien con más tirón, que por suerte aquí Netflix asumió que después de ver la prueba de Kitty, que era ella, que no había que dar vueltas. Pero a la hora de rodearla, sí se rodea de algunos nombres, y ahí yo creo que también está el acierto de elegir un poco a contrapié. O sea, poner de hijo de Kitty a Jobbik es una marcianada, en realidad. O sea, es un tipo que le saca 3 cabezas y que es como completamente lo contrario. Pero había también algo muy interesante en eso, en alguien tan físicamente avasallador como puede ser Jobbik, que quedara como por debajo de Kitty, que es mucho menos, ¿no? Entonces, ese juego de contrastes yo creo que funcionaba muy bien, igual que con Álvaro Morte. O sea, de repente tú tienes una imagen mental o cultural o lo que sea de quién es Álvaro Morte, que es un tipo muy majo y que te lo llevarías a cenar, y de repente te lo llevas a convertirlo en un mafioso andaluz muy, muy chungo, ¿no? Entonces ese juego de contraste yo creo que funciona muy bien y ese triángulo dentro de la serie, lo que se va generando entre ellos es muy interesante. Pero yo reivindico muchísimo el curro de Kitty. O sea, me parece que hace un papelón increíble y que es una actriz que creo que no ha tenido el reconocimiento en este país que merecería por la carrera que tiene. Vaya año también de Álvaro Morte, que doy fe que es una persona encantadora, pero que hace cosas locuras como irse a Londres a hacer una obra de teatro en inglés y cosas que otros actores en su posición creo que no se atreverían, ¿no? Me parece que en ese sentido sí. es valiente. Pasa del musical a ser Adolfo Suárez y viniendo de ser un mafioso malagueño. O sea, a mí me parece un actor increíble y que tiene una capacidad de registros enorme. O sea, que de repente tiene un abanico muy, muy grande y haciéndolo desde la verdad. O sea, es que no te queda impostado ni como Adolfo Suárez ni como mafioso andaluz. Creo que tenemos que dar ya paso a las preguntas, pero es verdad que quería insistir mucho en esto de las mujeres de una cierta edad, más que nada porque es algo que es como muy propio de la serie, pero claro, cuando en el cine vemos algunas cosas, como actrices que interpretan a hijos que tienen su misma edad, o incluso son más mayores, y otros fenómenos de la naturaleza del cine español, pues me parece ocurrencias y este tipo de cosas del cine español. No voy a decir nombres para proteger a los inocentes, ¿vale? Pero todos sabemos a quién nos referimos. Yo ahí... Me parece que hay que reivindicarlo. Y creo que hay otra cosa que también hay que reivindicar en el reparto de las series, que son también los cuerpos no normativos. Es decir, esas mujeres que son y parecen mujeres, que esto parece una cosa que parece una obviedad, pero créeme que no lo es. Y de hecho fue muy bonito este año que tuve la oportunidad de estar en la Series Manía de Lille, donde estuvo Mari Liendre y también estuvo Celeste. Celeste estuvo con Clara Sanz, que habíamos estado en una mesa, habíamos organizado una mesa cuando estaba en el Observatorio de Igualdad de RTV, precisamente para ayudar a poner el foco en la reivindicación de las mujeres actrices y de que tuvieran oportunidades. Y vino Clara. Y Paz Alarcón, otra actriz, pues fue como súper bonito, ¿no? Ver las fotos de las personas que estaban allí y ver que también que la marca España también es eso, no es puede ser muchas cosas marca España y cómo se proyectan los determinados imaginarios a través de la ficción, pero a mí particularmente me parecía que reivindicar eso en una proyección internacional de series, pues a mí me pareció muy, muy chulo y fue muy emocionante en ese sentido estar allí y verlo.
Y también ver cómo aplaudían a Diego San José porque defendía pagar impuestos, que eso solo puede pasar en Francia, en España Sí. no. Imposible. Que yo Así- sobre eso, Conchi, decir una cosa, porque entiendo, por si alguien lo escucha y le libera, lo reconfortante y necesario porque te ves en ese proceso de casting, que es encontrar a actrices que no se hayan sentido mal con su cuerpo, con su cara, y se hayan visto empujadas por la presión que hay a operarse, porque necesitamos también señoras, en el buen sentido, como señora soy yo, de 50, de 60, con rostros creíbles a los 50-60, porque a veces no los tienes disponibles. Y es una putada darse cuenta de la presión a la que están sometidas las actrices más que los actores, pero todos, en muchos casos eso. Y luego otra cosa que me permito contarla, de la representación de la mujer en las ficciones, que yo todavía veo momentos de estos de mujer dormida en una ficción que está sexymente durmiendo y que me choca y me joroba a las alturas en las que estamos vitales. Ya está, me he desahogado. Muy bien. Pero yo A creo- mí yo se creo me ha parecido fascinante las mujeres que duermen maquilladas, pero vamos, como si fueran a ir de fiesta, justo en ese momento. Y colocadas. Sí, sí, Y colocadas. las sábanas que se mueven solas. Sí, 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 todo es como, que se como- fabrican en forma como tele. una disociación de la realidad que es muy... Pero yo creo también que gracias a Dios, cada vez es mi sensación, ¿no? Que las audiencias quieren más eso. O sea, yo creo que poco a poco el público lo acepta, sobre todo, o nos estamos haciendo todos mayores, o es verdad que... Sí, yo también lo creo, pero me sorprendo encontrándome actualmente con ficciones donde la representación sigue siendo esa. Sí, eso sí, es una tristeza. Bueno, yo voy a decir una maldad con esto de que el público lo acepta, como esa proyección de la señora de Cuenca. A ver, del primer lugar donde lo tienen que aceptar son los despachos. Luego vamos a darle la oportunidad al público que Sí, sí. decida. Pero Yo el creo primer que- lugar donde queda la oportunidad, donde hay que aceptarlo son los despachos. Claro, pero y además, yo recuerdo una época en que la ficción estaba solo en televisiones en abierto, donde se creaban líneas de conducta alrededor de los contenidos, en los que de repente pues, funcionaba una policíaca y solo se podían hacer policíacas, o hacías una de bomberos y solo se podían hacer de bomberos, y ibas con una de no sé qué y decías, no, esa temática no funciona. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Al final, la diversificación de contenido parte de que lo que estés contando, al margen de esos paradigmas de esto no funciona por esto, lo que tiene que ser es que esté bien escrito, que interese y que tenga una energía que le dé la mano al espectador. O sea, tú puedes tener un casting como el de Furia, donde la media de edad son 55 o 60 años, y tener una narración que tiene una energía perfectamente joven y contemporánea, y no estamos haciendo una serie solo para personas de 60 años. O sea, quiero decir que al final todos esos paradigmas de decir, pues solo funciona si hay una chica sexy joven liderando el casting, es una estupidez que creo que ha demostrado un montón de ficciones de los últimos años que han demostrado exactamente lo contrario. Muy bien. ¿Preguntas? Venga, animarse. Al menos una o dos, ¿no? Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias de verdad por vuestras series, vuestros trabajos de equipo y por mostrar efectivamente a mujeres de más de 50 a 55 años en pantalla. Creo que es algo muy importante y creo que, como has dicho tú, José María, también la sociedad lo está admitiendo, como en otros colectivos o sectores que también se están viendo reflejados, ¿no? Una pregunta es, ¿por qué todavía se sigue viendo a un hombre a lo mejor de 60 con una chica de 30 y no al contrario? Nos puede parecer, nos puede como chocar, ¿no? Gracias. Yo voy a decir una cosa respecto a esto, que no sé si se me oye, bueno, se me oye, ¿no? Que es que, aunque estemos diciendo que hay muchos proyectos que tienen actrices mayores liderándolos, sigo pensando que son una gran excepción. O sea, aquí estamos una representación que es, bueno, que es la rareza dentro del 100% de la producción de ficción en España, en Estados Unidos y en cualquier sitio. O sea, lo normal
es que las mujeres sean guapísimas, que los hombres sean guapísimos y que los cuerpos no normativos sean el personaje céntrico de la serie, ¿no? Y lo digo también porque yo, igual que hemos hecho 2 tumbas y hemos tenido a una actriz de 70 años protagonizándola, también he vivido el proceso contrario, que me adapten una novela y me bajen la edad del personaje 15 años. Y en el proceso de casting, cuando también desde la novela era una de las piezas fundamentales de la narración. Y eso generaba otra cosa. Nosotros en esa historia, lo digo por eso lo he pillado, en esa historia era la historia de una mujer de 50 años que se liaba con un policía de 28. Claro, si tú le bajas 15 años a la actriz y le subes 10 años al personaje, no hay una diferencia de edad entre uno y otro. Y ese es el resultado. Y esto sí es un resultado de despachos. Esto es un resultado de... Creo que a veces no piensan tanto en la edad, o sea, creo que no existe esa maldad, ¿no?, del ejecutivo, sino en el nombre. Y entonces, no, es que, pues, en nuestro caso, es que Kitty Mamber no va a llevar a nadie a ver una serie de televisión. Necesitas a alguien que sí tenga nombre. Necesitas a Maribel Verdú, que sí puede tirar gente hacia la serie, pero hay otros nombres que no. Y lo digo por eso, que ojalá fuera un mundo ideal en el que toda esta variedad de personajes y de edades se representa, pero que creo que la realidad es que no. O sea, que cuando uno mira las series más vistas, son terroríficas, y lo que decía Susana, o sea, cuando ves a las actrices interpretando personajes de 30 años con 55 años, pues también hay algo ridículo, hay como una especie de realidad absurda creada en las series de televisión que nos estamos zampando. Claro, pero por ejemplo, esto se demonizó cuando en los grandes estudios... Es que no se va a oír en la grabación, por eso... Digo que esto partía también de cuando en los grandes estudios las estrellas de Hollywood ya adquirían una edad, con lo cual ya pasaba a ser ¿cómo se llama esto? El CV, ¿no? El Psycho CV. Las películas que iban de thriller y terror, ¿no? Y entonces siempre eran las mujeres como que fue Baby Jane, por ejemplo, ¿no? Con todas estas películas que empiezan como que las mujeres mayores tienen que mostrar algo como horrible, etcétera, etcétera, ¿no? Y, en fin, no sé, que por eso quiero decir que también está muy bien, por ejemplo, Celeste. Yo tuve una pareja que fue inspector de Hacienda y siempre pensaba... No se te nota. Afortunadamente. Quiero decir que siempre pensaba, pues me encantaría hacer un personaje de una inspectora de Hacienda, porque claro, me sé tantas historias por ahí, ¿sabes? Que, bueno, quiero decir que está muy bien la experiencia en la mujer mayor, que está de puta madre, que no todas tienen que ser madres, abuelas, etcétera, que es que tenemos también... Yo, de todas formas, perdón, yo puedo solo una cosa, estamos hablando de mujeres mayores, perdonar que es que ya me siento muy viejo, o sea, de mujeres mayores de 55 años, perdón, es la flor de la vida. Efectivamente, claro, O sea, la esperanza de vida va para los 130, con lo cual... o sea, La ficción está cambiando, yo creo que a la par que está cambiando también la sociedad. Quiero decir que cuando decimos que se retratan más hombres mayores con mujeres jóvenes, es porque en la realidad también hay hombres mayores que cuando les entra la pitopausia se echan novias de 25 años. Y las mujeres suelen, en lo social, suelen haber tenido un modelo de relaciones digamos más equilibrado o más equidistante con el tema de la edad. Ahora sí yo tengo ejemplos de amigas que tienen novios jovencísimos y me parece muy bien, pero es algo que no era tan típico. O sea, que quiero decir que las dos cosas van evolucionando a la par. Solo tenemos tiempo para una más. Sí, porque primera fila, perdón, Manuel, que estaba... Hola, muchas gracias a la Academia por estas mañanas que son muy entretenidas y la verdad es que se ve y se aprende muchas cosas que no es la tónica general. Yo quería hacer una pregunta. Este año estuve en una presentación, bueno, en un evento en el que se habló de la precariedad en la industria del cine y de la televisión, sobre los actores, sobre los sueldos de los actores y lo que ganan, ¿no? En el que se hablaba de que el 70% de los actores ganaba menos de 18.000 euros al año y que tan solo el 5% superaba los 35.000 euros anuales. Entonces, yo quiero hacer la pregunta de por qué la industria sigue siendo tan endogámica y apostando siempre por las mismas caras.
y no siempre, no es responsabilidad de los directores, de los productores, de los showrunners y de las plataformas renovar estas caras y no siempre estar con los mismos actores. Yo tengo la sensación de cuando enciendo la plataforma que sea, decir, ya sé de qué va la serie, porque veo al actor y ya sé cómo va a ser y tal, ¿no? A mí me parece muy aburrido, ¿no? Yo defiendo un poco también el diseño del cartel de cara a interesarme por un producto, no solamente por que está tal actor o tal actriz en ese proyecto. Muchas gracias. Uy, no sé si ahora se oye. Tenemos una presión brutal porque el contexto en el que estamos trabajando ahora mismo es de muchísimo hora producida, no solo de series, también de películas, de todo tipo de formatos, de podcasts audiovisuales, y la presión es brutal por conseguir que el público, que objetivamente puede ser disfrutar del proyecto, se entere de que existe. Si no se entera de que existe, no hemos hecho nada. Entonces tú preguntas, ¿es nuestra responsabilidad? Mi responsabilidad es hacer bien, es hacer buenas series que mis clientes quieran ver. Hay una parte de eso que es descubrir encontrar los mejores actores posibles para cada papel. Si, como en el caso de Querer, la persona ideal no es conocida, nuestro trabajo es construir el resto de la serie para que la serie llegue a su público, aunque la protagonista no tenga esa palanca de comunicación que tendría Maribel Verdú o otra persona aquí. Con lo cual, el trabajo que hacemos no se trata de favorecer siempre al popular, se trata de conseguir un equilibrio y de conseguir el objetivo final es que el cliente tenga ganas de ver el proyecto y antes de haber conseguido que el proyecto sea bueno, obviamente, pero de conseguir que el cliente final quiera verlo. A veces tienes que buscar a alguien muy potente, muy popular, muy conocido para que todo lo demás funcione. Y a veces, cuando lo tienes todo lo demás, cuando tienes a Carmen Machi, todo lo demás es muchísimo más fácil. O cuando tienes a Diego San José, o cuando tienes... Entonces, nuestro trabajo, yo sí que considero que una parte de nuestro trabajo es conseguir generar, no sé cómo llamarlo, palancas de comunicación. Y eso trabajamos en ello. Las palancas de comunicación no son los actores, son todos, son los creadores, los directores. Cuando tú consigues que alguien puedas decir una serie de, la siguiente serie de Diego San José. Algo ha hecho muy bien Mediapro, algo ha hecho muy bien sobre todo Diego San José y algo hemos hecho todos los demás bien y solo trabaja a favor, porque a partir de ese momento el público que ya le reconoce como una palanca o de Félix Sabroso, ya es algo que a nosotros nos permite hacer series más arriesgadas. Los actores son una parte de eso. O sea, a veces puedes jugar con él, a veces no. En todo lo demás que me estabas comentando, yo entiendo, hay actores que están cobrando fenomenal, pero fenomenal. Habrá actores y otros donde estén cobrando menos. Ahí hay un trabajo de negociación y de... Yo creo que no hablaba, la presentación aquella que vimos no hablaba del sueldo, sino hablaba de la continuidad. Claro. Entonces el problema es que un actor puede cobrar un año muy bien y 5 años no cobrar. Ese es el problema y ahí es donde yo hablo un poco de que no se haga un marketing, bajo mi punto de vista, mal entendido. Yo trabajo en publicidad 25 años, entiendo muy bien el concepto de apalancarse en un punto de apoyo porque es el más fácil, sino de buscar nuevas virtudes. Para eso yo creo que los proyectos independientes son más interesantes porque de repente descubres nuevas formas de hacer y nuevas caras. Y me da la sensación que los proyectos comerciales, de plataformas comerciales, tienen como un vínculo hacia un catálogo más cerrado, más Fíjate que te llevo la contraria, en eso siento acaparar esto. Para nosotros es esencial que plataformas con otro perfil han ido por actores desconocidos, los han convertido en muy populares y eso ha permitido que proyectos más independientes o proyectos más autorales contraten a esos actores que se han hecho populares en series que han tenido proyección y es parte de lo que nos ayuda a justificar hacer cosas con un concepto más arriesgado, el tener un actor potente. Es todo parte de ese equilibrio de darle hueco a lo arriesgado y a la vez conseguir una palanca de comunicación. Claro, pero en estos
en el 100% de los proyectos que se han puesto hoy, yo creo que el 80% son caras muy conocidas. El resto ha sido caras menos conocidas. Mariliendre no y Querer tampoco. No. Y Kitty, lo que ha contado Agustín. Que creo que el compañero se refiere al informe sociolaboral de AISGE. Y es verdad que todas las profesiones del audiovisual, y ahí están todos los informes sociolaborales, de dirección, de guión, etcétera, una de las cosas que señalan es precisamente la intermitencia de ingresos, de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que es algo común. Agustín. Quería comentar una cosa, ya que cuenten de Mariliendre, que precisamente es un casting muy arriesgado. Hay una cosa que creo que este nuevo modelo de series, las plataformas y todo eso, nos ha abierto la puerta a nuevas historias, a experimentar más, a probar cosas que antes no tenían cabida en la generalista. Pero hemos perdido un modelo de creación de empleo. Es decir, las series antes duraban, o sea, tú cogías un hospital central y eran 9 temporadas de capítulos de 26 capítulos, donde había no sé cuántos directores trabajando. No son solo los actores que entraban y salían de la serie, sino que había, yo qué sé, 8 directores, había un equipo de 8 guionistas. Todo era mucho más grande. Eso era una manera de crear industria. La gente entraba en... Yo arranqué escribiendo al salir de clase y éramos un equipo enorme trabajando en guión. Y entonces era una manera de formarte. No solo los actores que se formaron y que luego todos estos están luego trabajando. Creo que ese tipo de serie es la que está desapareciendo en el mercado. Yo creo que queda Élite, Respira ahora, que son los proyectos de Carlos Montero, que tienen un poco ese espíritu más generalista y que te permite que esté entrando gente que normalmente no entra en casting, porque son muchos personajes que entran y salen, que tienen casos episódicos, y lo mismo pasa con los directores, lo mismo pasa con los directores de foto, con todo el equipo. Y esto es un mal mundial, ¿eh? O sea, en Estados Unidos ya se quejaban los guionistas de cómo se había reducido el equipo de guionistas por serie. No son solo los directores. Aquí tenemos el ejemplo de todas series dirigidas por un único director, que es rarísimo. Eso no pasaba nunca. Y en los equipos de guión pasaba lo mismo. O sea, yo recuerdo estar haciendo series con equipos de 7, 8 guionistas, porque hacían falta, eran 13 capítulos, se enganchaba directamente a una segunda temporada. Y ese paradigma ha cambiado por completo. Ahora somos equipos muy pequeños y eso lo que hace es cerrar las puertas a la gente que entra nueva. También los tiempos con los que se trabajaban esas series, que tenías la emisión pegada a cuando terminabas la producción, con lo cual eso hacía que la rueda realmente no podía parar. Yo creo que en eso, perdón, solamente para hacernos un poquito de autobombo, o sea, nosotros desde HBO, el ejemplo que pongo, hablabas de Estados Unidos, es de Pitt. De Pitt quiere volver a ese modelo y yo creo que es algo que de alguna forma HBO quiere hacer a nivel global también, volver a ese tipo de series que no solo son interesantes para el público, sino también son interesantes para la propia industria. Y puedes tener una renovación anual, puedes tener una nueva temporada cada año y series más largas de duración. Hay un tema también con el hecho de que sea una misma persona dirigiendo todo, que es también los presupuestos y los planes de rodaje. Si tú te planteas rodar por localización, una misma localización que sale en todos los episodios, por ejemplo, puede ser un Harry en toda regla, tener o sea, simplifica en muchos sentidos a nivel de producción tener una sola persona, y yo entiendo que eso también responda a ciertas decisiones, pero un poco siguiendo la línea de lo que dice Susana, es que al final no hay que verlo, o por ejemplo en el caso de Mariliendre, como elegir a una persona aislada. Tú generas un árbol en el que vas tomando decisiones y en las que yo, como siempre digo, metes tu caballo de Troya. Quiero decir, si de repente tomas una decisión que puede parecer un poco más comprensible, de repente puedes tomar otra más arriesgada. Es cuestión de buscar un balance de todo. Mariliendre, si lo piensas en profundidad, no tiene una grandísima estrella que mueva gente a que la vea. Pero es muy curioso como a posteriori yo he descubierto, hablando con la gente que se ha visto la serie y demás, que cuando hablaban de los intérpretes, cada persona hablaba un poco desde diferentes perspectivas. De repente alguien te hablaba de Nina, de repente alguien de Blanca porque la había visto en Netflix todas las veces o en Respira, de repente Carlos, de repente alguien te decía, es que Carlos, Mariliendre, La vida breve, o sea, Martin obviamente que traía un determinado tipo de público. Entonces sí que es cierto que es una labor que como creador y con tus productores generas toda una estructura también para presentársela a plataforma y para llegar a un equilibrio. Y creo que ahí es lo importante, pero yo creo que hay que tener conciencia de mostrar a gente nueva, porque también pienso que se ha demostrado recientemente que por poner con perdón de lo que voy a decir, rostros bonitos y gente que ha tenido éxito en series anteriores, no van a tener éxito en las siguientes. No. Que si hubiera una fórmula
para esto todo el mundo estaríamos siguiendo la fórmula. Y también hay una cosa que yo creo que es, o yo así lo siento, como dice Félix, tú no escribes pensando que va a tener éxito, pero tú escribes las historias, cuentas historias para que llegue a la gente. Entonces tú quieres que la gente vea lo que tú haces. O sea, no es que tú quieras que tenga un éxito brutal, pero sí que quieres que la gente lo vea y te estás dirigiendo a un público. Entonces yo creo que tiene que ver un poco, mucho con lo que dice Susana, de buscar un equilibrio en este mapa que tú construyes de intérpretes. Y después hay cosas, Paul Thomas Anderson, una batalla tras otra. Hay batallas que vas a vencer y otras que no, claramente. Pero hay batallas que vences. Y yo, en mi caso particular, yo estaba muy seguro de que había un intérprete que a mí no me encajaba del todo con el personaje, y hasta el último momento tuve abierto el casting y encontré a una persona que no había actuado nunca y fue la persona que entró en el casting final. Quiero decir que al final es eso, es un compromiso de todo el mundo, pero que tenemos que ir todas de la mano, y que es eso, construir un mapa general. Yo creo que hay súper pocos actores, o casi ninguno, que te garanticen que te van a ver. Solo es que los medios hablen de ti, nunca es que el espectador compre. Es la comunicación. Es eso. Sí, el actor te puede abrir un montito, pero si lo importante es el proyecto, y como dice Susana, yo necesitas tener... A ver, hay tanto contenido ahora mismo que necesitas un elemento para que el espectador se fije al menos 5 minutitos en ti. Yo creo que la ficción española, o por lo menos es una impresión que yo tengo, sí que se nutre de las dos fuentes. Sí que hay una fuente de rostros muy conocidos y que son una garantía de comunicación, y luego todas las ficciones, incluso es verdad que Furia tiene unas cabezas de cartel muy evidentes, pero también hicimos mucho casting y también entraron muchos rostros de gente que no se habían visto. Gente joven muy Creo buena. que siempre hay bastante equilibrio en la ficción española. Y bueno, en el caso de Celeste y de Querer está clarísimo que efectivamente tenéis cabezas de cartel liderando, pero también hay un montón de rostros inesperados y nuevos. Sí, de hecho, en nuestro caso en Querer, la cabeza de cartel es completamente desconocida para la mayor parte, y luego está Bernardo, que de repente entra y viene a hacer el más puro comercial, y del que toda la industria lleva mucho run de es que es bueno, es que es bueno, es que es bueno, y se le empiezan a dar huecos en otros registros. Yo un ejemplo que ponemos, yo creo que lo hemos utilizado todos en diferentes series. En Amazon hizo una serie que era Los Farad, que era Pedro Casablanc. Pedro Casablanc es un actor que era un secundario de lujo, porque es un actor como la copa de un pino, y después de tener la primera oportunidad de protagonista ha ido buscando su hueco y ahí la tiene, o sea, demostrando lo que es un grandísimo actor. Sí, sí. Tenemos que ir cerrando ya. Es verdad que lo de Pip podemos hablar largo y tendido, porque es verdad que fue un modelo particular en relación a los actores. Yo la primera vez que oí hablar de Pip es porque al tener tantos más capítulos de lo habitual de plataforma, cuando sacaron las notas de casting estaban ligadas a sueldos cerrados. Es decir, si tú querías optar ese papel, tú sabías ya lo que ibas a... Hay un tema importante ahí también, que tiene que ser viable de alguna forma. Tienes una serie que para poder emitirse y poder hacerse necesitas tener un presupuesto ajustado y poder mantenerla en el tiempo, que es la idea. Con lo cual nos abriría otro melón, y es en esta inflación de precios de las series, quiénes ganan más dinero y quiénes ganan lo mismo o incluso menos, ¿vale? Que eso ya sería como otro súper melón. Pero hay que tener en cuenta también, perdón, que, digamos, que en este año las series han subido entre un 8 y un 15% en cosas que no van a la pantalla ni tan siquiera a los sueldos de la gente, Es brutal. En otras cosas ajenas totalmente a la propia industria. Es un momento, como se dice, particular. Bueno, los diálogos de la Academia van a seguir. El jueves es la mesa de guión, que en este caso moderará Luis Alcázar, y luego la semana que viene, el miércoles, pues será la mesa dedicada a las ficciones, con lo cual os emplazo a que sigáis viniendo a estos desayunos. Muchas gracias, de verdad. No estoy participando, era una mesa muy populosa, nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo, pero bueno, la vida es así. Podemos continuar la conversación ahora en el desayuno, que hay abajo, así que os animo también a quedaros y a preguntar eso que no os habéis atrevido a preguntar ahora en el desayuno. Y por supuesto, muchas gracias al Ministerio de Cultura, a Fundación SGAE por acogernos y por patrocinar estos eventos, y también a la Academia de Televisión por seguir organizando esas actividades para los académicos y académicas, como en mi caso, para que sigamos escuchándonos y dialogando, y también a todos vosotros y vosotras por haber venido a acompañarnos esta mañana pospuente. Muchas gracias.